oración importante hemos hecho recién. Pedimos que el Señor nos hable, el Señor nos hable. Yo creo que el Señor siempre está dispuesto a hablarnos y creo que esto depende un poco de las expectativas con las cuales nosotros hemos venido, ¿cierto? Creo que a cada reunión no debemos venir con la expectativa de simplemente de participar de un culto, cumplir con una reunión, ir a la iglesia porque, bueno, soy creyente y tengo que cumplir esa palabra, ¿no es cierto? Cumplir. Debemos ser cristianos, creyentes sinceros y tener una expectativa para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, una expectativa de superación, de ser cada día mejores para Él. En la palabra de Dios tenemos modelos poderosos y a veces cuando los contemplamos creemos que parecen leyendas, ¿no es cierto? Hay unos personajes que parecen leyendas, otros parecen superhéroes, estos mutantes con dones, capacidades sobrehumanas y casi cosas extraordinarias. Bueno, lo vemos así muy lejos de nosotros, pero sin embargo, lo que los grandes hombres de Dios hicieron en el pasado, es posible que nosotros también lo podamos hacer. Depende de nosotros, no depende del Señor. El mismo Dios poderoso que estuvo con los grandes hombres de Dios puede y quiere estar con cada uno de nosotros también. Me estaba acordando de una escritura que estaba leyendo cuando Elías fue separado de Eliseo. Eliseo era el discípulo cercano de Elías y el sucesor de él. Fue arrebatado y cuando es arrebatado se cae su manto. Bueno, una pérdida, yo diría, importantísima. A veces yo he conocido la partida, la presencia del Señor, grandes hombres de Dios, que cuando se fueron, se produjo dentro de la iglesia un vacío, ¿no es cierto? Una ausencia, un vacío que en realidad no debería existir, porque ese lugar vacío, ese hermano que se fue, debe ser ocupado por nosotros. Cuando se va Elías, Eliseo toma el manto, está el río Jordán, y dice así: ¿dónde está el Dios de Elías? Y sacude con el manto en el río Jordán y el río Jordán se abre de la misma forma que Elías lo había hecho anteriormente, dando a entender con esto que si bien es cierto que Elías se había ido, el Dios de Elías estaba aún entre ellos. Se han ido grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, grandes predicadores. Yo he conocido a algunos, pero no estaba así en la iglesia. Estamos nosotros para ocupar el lugar de ellos. No, pero yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Sí que lo podemos hacer porque el Dios de ellos está con nosotros. Podemos hacer las mismas cosas. Todo depende de nosotros. ¿Cuál es nuestra expectativa espiritual? ¿A dónde queremos llegar como creyentes? Hoy quería leer un pedazo, una porción de la escritura de la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago. La escritura que yo quería leerles en esta tarde. ¿Alguna vez estudiaron Santiago? ¿Sí? ¿Lo estudiaron? Acá me dice que sí, Gerardo. ¿Lo estudiaron, no? Bueno, entonces ustedes me van a hablar de Santiago. Me van a enseñar qué dice Santiago. Bueno, el pasaje que yo voy a leer, que seguramente, como me están diciendo acá, lo han estudiado, por lo tanto, lo que yo voy a hablarles no es nada nuevo, supongo, pero habiendo escuchado esto de muchos otros hermanos, me da la impresión como que con algún temor, con algún cierto temor, ha sido leído este pasaje y les cuento, es el versículo 14 hasta el final del versículo 2. Algunas Biblias tienen un título que dice capítulo 2 de Santiago. Capítulo 2, a partir del verso 14, algunas Biblias tienen un título que dice la fe
sin obras es muerta. ¿Eh? La fe sin obras es muerta. Es decir, que con este título ya Santiago se metió en un problema serio. Ustedes lo estudiaron, supongo, ¿cierto? Se metió en un problema bastante serio. Y de hecho, esta epístola en sus tiempos fue una epístola cuestionada, sobre todo por algunos de los líderes de la llamada Reforma. ¿Conocen ustedes qué era la Reforma? La Reforma fue un tiempo en que surgieron grandes hombres de Dios como Martín Lutero que desafiaron el dominio de la Iglesia Católica, que tenía ellos el monopolio de las Escrituras y de la palabra de Dios, y ellos determinaban qué decía la palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad de estos hombres en la Iglesia Católica no podía ser desafiada. Bueno, la Reforma vino para cambiar un poco las cosas, porque la Reforma dejó bien clara de que la palabra de Dios es para todos. No es el privilegio de un grupo llamado clero, es para todos. Cuando el Señor Jesús habló a todos, no le habló a los sacerdotes ni a los escribas, no llamó a los maestros de la ley, no el vulgo que se vaya porque ellos no entienden. A doctos, indoctos, ignorantes y sabios, por todos y a todos el Señor Jesús les habló. Y la palabra de Dios es para todos. Aún para el más sencillo de los hombres, aún para aquel, bien yo conocí muchos años un hermano que no sabía, cuando no era de Cristo, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, analfabeto. Se convirtió en su esposa y su esposa le enseñó a él a leer y escribir con la Biblia. Es decir, lo sacó del analfabetismo, enseñándole las palabras o las primeras letras a través de la Biblia. Es decir, que la palabra de Dios es para todos. Es para todos. Y bueno, y Santiago escribe, si bien es cierto, esta doctrina que él está aquí describiendo es una doctrina difícil y polémica, como estaba contando. Uno de los paladines de la Reforma, que fue Martín Lutero, estaba muy enojado con Santiago. Estoy hablando de la carta, ¿no? Está muy enojado con esta carta, porque en esta lucha, en esta pelea que Santiago tenía con los doctores de la Iglesia Católica, ya que Lutero defendía la causa de la salvación por fe, eso lo tenemos claro nosotros. Él se convirtió con ese pasaje bíblico que dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces eso lo tenía bien firme, bien claro, y eso predicaba y eso enseñaba. Pero la Iglesia Católica decía, un momentito Lutero, un momentito que acá tenemos Santiago, que también es palabra de Dios. Y acá dice otra cosa. Acá dice que no solamente por la fe el hombre vive. Por esa causa es que tuvo un enojo Lutero con esta epístola, porque la Iglesia Católica, precisamente alguna de las principales doctrinas, la sacó aquí de esta epístola de Santiago. Como por ejemplo la confesión de los pecados del sacerdote, que saca de acá. La doctrina de la extrema unción también es sacada de la epístola de Santiago. Y la doctrina de las obras, o como la Iglesia Católica dice, de la caridad para alcanzar la salvación, también es sacada aquí. De ahí viene la pelea, la lucha, el enfrentamiento que tuvo Lutero con esta epístola y este pasaje. Lo vamos a leer del versículo 14 en adelante para que lo recordemos. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Epa, ¿qué está diciendo acá? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais para las cosas que sean necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si leemos detenidamente esta escritura, nos vamos a dar cuenta claramente de que aquí Santiago no se está oponiendo a las doctrinas del apóstol Pablo. Nosotros estamos acostumbrados a repasar muchísimo la doctrina del apóstol Pablo. Si tenemos que escoger cartas o epístolas para estudiar, vamos a elegir cartas como Romanos, como Efesios, como Gálatas. Santiago lo tenemos ahí medio como una carta sencilla, pero muy práctica. Pero él aquí, Santiago va al grano a un problema que él estaba viendo dentro de un mundo religioso, un ambiente religioso como era el ambiente o el mundo judío, el hebreo. O sea que tanto la epístola de Hebreos como la epístola anterior, como esta, tiene pasajes difíciles. Tiene pasajes en los cuales hay complicaciones para poder interpretarlo. Hebreos 6, por ejemplo, es posiblemente, dicen los estudiosos, el pasaje más difícil de todo el Nuevo Testamento. Si le gustan las cosas difíciles, vean el capítulo 6 de Hebreos. Bueno, ya los grandes teólogos a lo largo de la historia lo han hecho. Bueno, ya hay diversidad de opiniones, etcétera, etcétera. Aquí también Santiago está entrando en una doctrina en la cual parece dificultosa, porque yo digo esto, tanto Hebreos como Santiago, cuyas cartas son enviadas a los judíos, gente religiosa, gente muy religiosa, él estaba combatiendo dentro de esa religiosidad el llamado cristianismo profesante. El cristianismo profesante. ¿Han oído ustedes hablar del cristianismo profesante? El cristianismo profesante, como la palabra lo dice, profesante, el que profesa, el que habla. Es decir, el que confiesa, el que dice, ¿vos sos creyente? Sí, yo soy creyente del Señor Jesús. ¿Vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano evangélico. Me congrego en tal iglesia. Muy bien. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Yo he creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Yo me he arrepentido de mis pecados y bueno, y creo en todo lo que le dice la palabra de Dios. Bueno, eso, ¿saben qué es eso? Es alguien que confiesa, es alguien que habla, es alguien que dice. Ahora, Santiago se pone en esta posición. ¿Cómo sabemos que este cristiano que confiesa tales verdades bíblicas es o no un hombre o una mujer de Dios? ¿Es o no alguien que se ha convertido? Oh, escúchame, lo está diciendo, lo está confesando, bueno, lo está confesando, está diciendo, pero eso no es suficiente. Ese es el punto al cual va Santiago, un punto difícil al cual muy pocos se atreven a abordar, porque es muy difícil, les digo hermanos, pararse en una congregación donde todos se confiesan creyentes, y yo puedo decir esta noche, miren hermanos, yo estoy convencido de que muchos
de los que están acá, muy probablemente no sean creyentes. Ahora, le llamamos tirapiedra, ¿cierto? Le llamamos tirapiedra. Estoy hablando de un caso hipotético, ¿no es cierto? Bueno, Santiago es una persona así. Se está poniendo en esa posición. Una posición dura, difícil, pero es realista. ¿Cómo podemos saber si alguien que confiesa que ha creído en el Señor Jesús es o no un creyente renacido, que tiene el Espíritu Santo, que es un hijo de Dios y que es salvado? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, acá es muy sencillo, Santiago dice. Ese que ha creído tiene obras. Ahí está. Tiene obras. Sus obras lo delatan. Sus obras hablan más claramente que su propia lengua. Por eso insiste tanto aquí en la fe sin obras y la fe con obras. Por eso dice aquí, hemos leído la Escritura, tú tienes fe, yo tengo obras. Bueno, mostrame tu fe sin las obras, yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Ese es el punto al cual aquí Santiago se la está jugando, podemos decir así, y asume una actitud muy valerosa, podríamos decir. Y muchos enseñadores de las Escrituras, cuando abordan este tema, lo toman así livianamente, como no queriendo sugerir la posibilidad que en mi congregación pudiera haber hermanos que han confesado que son creyentes, hasta se han bautizado, pero muy probablemente nunca creyeron en el Señor Jesús. No son creyentes. Es una posición valerosa, difícil, pero es real. Es real. Fíjense que nosotros vivimos en un país supuestamente cristiano, ¿o no? No sé la estadística, pero algunos dicen que aproximadamente el 70% del pueblo argentino son cristianos. Aproximadamente el 70% del pueblo argentino son cristianos. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que es cierto eso? Si hubiese un número tan numeroso de cristianos, bueno, yo creo que respiraríamos un ambiente por lo menos de mayor seguridad. Ustedes saben que estaba contando a los hermanos que me han robado el auto, y hay una ola de asalto ahí en el barrio donde yo vivo. Ayer nos enteramos que a la vuelta de la esquina de mi casa, un hombre llega con su automóvil, se baja, para el auto, se mete en su departamento, un edificio, creo que cuarto piso, y por atrás corriendo se entraron unos delincuentes. Lo siguieron hasta su propio departamento, lo amenazaron, lo ataron, le secaron la llave y se llevaron el auto. Y estaba contando que nosotros el día 13, domingo 13, me tocó tomar la reunión en mi iglesia, salgo de la iglesia, voy en mi automóvil, y como voy llegando a mi casa, al entrar del garaje, me asaltaron, me robaron el auto. Menos mal que estamos en un ambiente cristiano, ¿no es cierto? Menos mal. Bueno, por lo menos estaba contando a los hermanos que se llevaron una Biblia, a lo mejor no son buenos cristianos, a lo mejor les hacía falta. Si hubiese un ambiente de tanta cristiandad, habría menos inseguridad, menos violencia. Habría realmente demostrado cabalmente que hay cristianos verdaderos. Como dije al principio, Santiago combate el cristianismo profesante, el cristiano de boca, el que confiesa. Es importante confesar, sí, es importante confesar, pero la confesión debe ser producto de la fe que nace en el corazón. A eso aborda Romanos 10:9, lo quiero leer en un texto conocido, pero importante porque es una doctrina que aborda el apóstol Pablo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense usted el proceso.
Una persona puede ser salvo ¿cuándo? Cuando ha creído en su corazón y como consecuencia de su fe, finalmente lo confiesa. ¿Ah? Hay un hecho histórico muy conocido en las Escrituras, que es la conversión ¿se acuerdan del etíope? El etíope en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, ¿se acuerdan la historia de Felipe el Evangelista? Por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Allí se encuentra con este hombre que venía de Jerusalén, iba a su nación, iba leyendo, dice la Escritura, el profeta Isaías, las profecías relacionadas con el Señor Jesús. No entendía lo que decía. El Espíritu Santo dice que le fue llevando a acercarse al carro. Y estando con él le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y si no tengo a alguien que me lo explique, no lo voy a entender. Felipe le explica, le predica el Evangelio. Y en medio de esa predicación, el etíope hace parar el carro y dice, acá hay agua para que yo sea bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien crees. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de confesión. Atención que las versiones modernas, sobre todo la nueva versión internacional, el verso 37 no lo tiene. Si alguno tiene por ahí, pero si no está este versículo. Bueno, eso se debe a que algunos traductores modernos tienen un criterio especial, sería para otra clase esto, que dicen que los manuscritos más antiguos tienen más autoridad que los más nuevos. Entonces, como hay uno que es el más antiguo y no tiene el verso 37, directamente el verso 37 lo han borrado, ¿no? Bueno, pero la mayoría de las versiones españolas tienen el verso 37. Creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero esa confesión vino luego de haber creído en su corazón que el Señor Jesucristo es el Señor. Ahí tenemos cristianismo profesante. Alguien que simplemente confiesa, alguien que simplemente está convencido, pero no convertido. ¿Ah? Intelectualmente ha conocido la verdad, la acepta, pero en su corazón no ha creído. No ha creído. Es un hecho muy real que ha sucedido y sigue sucediendo en muchas iglesias. Pero esto se debe a que muchas veces hay errores de parte nuestra cuando predicamos el Evangelio. Mire, hace muchos años, en la primera iglesia donde yo me congregué, habían invitado a un hermano misionero que venía de Buenos Aires, y este hermano misionero era un hermano que se especializaba en la obra personal. Ya de otra iglesia nos habían hablado de que este hermano había visitado otra iglesia, lo invitaba, y este hermano, si hacía falta hablar el día domingo, lo que sea, hablaba, pero él quería salir a la calle. Bueno, algo muy novedoso se podría decir, porque no cualquiera lo hace ese trabajo. Lo invitamos en nuestra iglesia en aquellos años, y bueno, empezó a salir un día de semanas, 2, 3 días. Lo novedoso de esto es que nos llegaron las noticias de que él llegaba a la iglesia con una lista de personas que según él se habían convertido. Estaba la lista, los nombres, las direcciones, que toda esta gente se ha convertido al Señor. Todos nos quedamos sorprendidos, oye, a la vez contentos. Pues tantos años que hace que estamos predicando acá, no podemos lograr una conversión, y este hermano, bueno, a lo mejor es un hermano dotado con don, el Espíritu Santo lo ha guiado, no sabe. Nos pusimos contentos. Bueno, un día me tocó a mí acompañarlo, porque este hermano necesitaba que alguien lo acompañara de la iglesia para guiarlo en el barrio. Bueno, lo acompañé a él. Empezamos a visitar varias casas, y bueno, yo vi realmente que este hermano, un hermano bien preparado, un hermano capacitado, un hermano que sabía abordar con mucha habilidad a las personas, les hablaba con sencillez, con claridad. Me gustó muchísimo. Pero
Pero noté una cosa rara, que cuando se encontraba con una persona accesible y comenzaba a hablarle y si se daba cuenta que esta persona accedía, él remataba su conversación de la siguiente manera. Dígame, señor, señora, ¿dejaría usted entrar al Señor en su vida? Bueno, la mayoría de personas sorprendidas por esta pregunta decían, y sí, la felicito, es usted ya a partir de este momento un hijo, una hija de Dios. Ahí nomás lo anotaba en la lista, etcétera, que nos llegó de la iglesia. Bueno, yo no podía opinar nada ni decir nada. La cuestión que después cuando fuimos a visitar a esta gente, bueno, allí claramente nos dimos cuenta de que en realidad no hubo jamás ninguna conversión. Hubo confesiones. Se los llevó a una confesión, a una aceptación de las verdades que le estaban siendo anunciadas. ¿Aceptaría usted? ¿Lo aceptaría? ¿Lo recibiría usted en su vida? Sí, listo, terminado. Acá se acabó, usted ya es un hijo de Dios. No es así, no es así. La conversión es una obra de Dios, no es de los predicadores. Fíjense que en el caso de Felipe, el Espíritu de Dios estaba guiando todo. Estaba guiando a este hombre Felipe a acercarse a este hombre que iba en el carro. Estaba guiando sus palabras. Estaba guiándolo a la conversión y este hombre creyó en su corazón que verdaderamente el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Esto es lo que está aquí abordando Santiago. Examinemos la escritura de Santiago. Fíjense, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, y ahí está, si alguno dice, si alguno habla, si alguno está haciendo una confesión, si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, bárbaro, pero no tiene obra, dice Santiago acá, no tiene evidencias prácticas de la realidad de su conversión. ¿De qué aprovechará si alguno dice, alguno habla, alguno se expresa que tiene fe y no tiene obras? Entonces dice aquí Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Este es el texto en cuestión, muy difícil. En realidad otras versiones dicen, ¿podrá esta clase de fe salvarle? ¿Podrá este tipo, esta clase especial de fe extraña salvarle? Una fe que no tiene evidencias reales. Ese es el punto que está abordando Santiago con mucho poder. Y va yo diría, a las pruebas prácticas. Muy sencilla, muy sencilla. Si hay un hermano, dice, o hermana, están desnudos, en realidad acá no es que estén desnudos, es una expresión simbólica que le está faltando lo básico para su vida, ¿no es cierto? Porque si no tiene ropa para ponerse, es muy probable que tampoco le falte alimentos. Y es un hermano, es una hermana. No tiene para sus necesidades el mantenimiento de cada día. Y a alguno de ustedes le dice, otra vez, le dice, anda en paz, calentado, saciado, yo le agregaría otras cosas, ¿no? Yo voy a orar por vos. No te hagas problema que el Señor te va a proveer. No te hagas problema, estás sin trabajo, yo voy a orar, vas a conseguir trabajo y ya vas a ver. Yo siempre digo una cosa, ¿no? La iglesia sabemos que está señalado en la Escritura como un cuerpo, cuyos miembros tienen diferentes funciones. Miren, si este cuerpo que yo tengo, me faltan los brazos, y me ponen aquí una comida espectacular de la que más me gusta, y me dicen, Sergio, come. Y yo voy a tener que llenarme con la boca a comer porque no tengo brazos. Necesito mis brazos que con mis manos me pueda yo acercar para introducir los alimentos a la boca. Lo mismo es en el cuerpo. Para las necesidades de los hermanos están los hermanos. Eso es el punto que aborda aquí Santiago. Es un ejemplo simplemente muy práctico, pero es algo que sucede también a las iglesias. Hay una escritura
eh, importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenía acá el versículo, pero bueno, creo que es el capítulo 2, allí en el pasaje cuando la iglesia de Cristo está haciendo sus primeros pasos, recién nacida, la iglesia de Cristo con sus primeros convertidos, capítulo 2, capítulo 2, ahí está hablando de la conversión, al final, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era una iglesia de hermanos convertidos, y lo primero que surgió de ellos espontáneamente, yo creo que esto no era algo organizado, no es que apareció alguien y dice, yo tengo una gran idea para solucionar el problema de los hermanos necesitados, vamos a hacer como se dice, un fondo común, cada uno pone un poquito de ese fondo común, vamos a ir supliendo las necesidades de los hermanos. Yo creo que esto era algo totalmente espontáneo. Los hermanos sin que nadie le dijera nada, sin que nadie los impulsara, sin que nadie les enseñara. Ellos mismos vieron la necesidad de algunos hermanos y ellos, de sus propios bienes, daban a los más necesitados. Esta es una manifestación clara de gente que verdaderamente se habían convertido en santos. Había obras allí, había evidencias poderosas que señalaban que en aquella iglesia naciente, una iglesia realmente bendecida en hombres y mujeres de fe. Dice aquí la Escritura, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma, no existe, es lo que dice Santiago acá. No existe esa fe. Es decir, en realidad nunca ha sido fe. Saltamos aquí al verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense lo que dice aquí Santiago, un mensaje dirigido a los judíos. ¿Tú crees que Dios es uno? Al Señor Jesucristo le preguntaron una vez cuál era el principal de los mandamientos. El principal de los mandamientos es este. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno es. Es decir, que aquel que sostenía esta doctrina de decir que Jehová uno solo era, bueno, estaba sosteniendo un pilar fundamental de la doctrina dentro del pueblo judío. Una doctrina a la cual el pueblo a lo largo de la historia falló, y bien sabemos que cayeron cuántas veces a lo largo de los años en la idolatría, en la creencia de que no había un Dios, sino muchos dioses. Pero aquel que sostiene que hay un Dios y no hay más, ese está verdaderamente fundado en la verdad. Pero dice aquí Santiago, ¿crees esto? Está bárbaro. Muy bien, te voy a aplaudir. Ahora yo te voy a decir una cosa. Los demonios creen en lo mismo y siguen siendo demonios. Es decir, no cambió nada el hecho de sostener y creer en una doctrina. Tengo acá unos versículos bíblicos que no lo quería dejar atrás. Marcos 1, una situación en la que vivió el Señor Jesucristo realmente muy extraña.
Marcos en el capítulo 1, verso 21, dice así: entrando el Señor Jesús en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, atención, enseñaba. ¿Quién? El Señor Jesús. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Un demonio, un espíritu inmundo. No lo dijo un fiel de la congregación de la sinagoga. No es que alguien que se levantó y dijo: acá tenemos al Santo de Dios, al Hijo de Dios, al Señor Jesús. No lo dijo nadie de los que estaban ahí. Lo dijo un demonio. Es decir, que los demonios conocen perfectamente bien quién es el Señor Jesús. Yo siempre digo que entre los demonios no existen los ateos. Entre los demonios no hay ningún ateo. Los demonios conocen y saben quién es el Señor Jesús. Pero esto no cambia la realidad de los demonios. Ellos mismos dicen acá: vienes a atormentarnos, vienes a hacer que la tortura final de nuestra condenación sea adelantada. Únicamente hace allí este demonio un señalamiento de quién era el Señor Jesús. Avanzamos más adelante para no irnos tanto en el tiempo. Pone otros ejemplos importantes, que es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Fíjense que este ejemplo de Abraham también fue utilizado Pablo para hablar de la fe sin obras. ¿Y de qué forma Pablo lo presenta? Bueno, en el momento histórico cuando Dios a Abraham le promete que iba a tener descendencia de un hijo, que iba a nacer de él. Dice que lo saca afuera, le hace mirar el cielo y le dice: bueno, Abraham, contá las estrellas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios. Creyó a todo lo que Dios le estaba diciendo, a todas sus promesas. E inmediatamente la Escritura dice allí que su fe le fue contado por justicia. Es decir, que en ese momento Abraham no hizo ninguna obra, no hizo nada. No hizo nada para ser justificado. Simplemente escuchó a Dios, miró lo que Dios le señaló y creyó plenamente en lo que Dios le había prometido. Ahora, Santiago traslada la historia de Abraham a otro lugar, al momento en que él llevó para el sacrificio a su hijo Isaac. Lo traslada allí. Es decir, que para Santiago, el entregar a su hijo un sacrificio era la gran obra de su fe. La gran obra. Este Abraham, que hasta ese momento simplemente había creído, pero no había tenido tal vez la oportunidad de demostrar ante los ojos de los demás que él verdaderamente confió y creyó en Dios, dice al comenzar el capítulo 22 de Génesis: y probó Dios a Abraham. ¿Para qué lo probó? Para que su fe se evidencie. Para eso están las pruebas. Antes de comenzar la reunión hemos hablado acá de hermanos con dificultades, con enfermedades, con necesidades, con problemas. Son pruebas. Pero estas pruebas Dios las permite para que se evidencie la fe, para que se muestre la fe, para que todos vean la realidad de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros no es de boca, no es simplemente que le decimos somos hijos de Dios y lo demostramos, porque cuando viene la prueba, yo confío en Dios, yo espero en Él, y llevó hasta el final y hasta el extremo aquella prueba, hasta el momento que estaba a punto de degollar a su hijo.
Y fue allí donde Dios lo detiene. Ahora veo que tú tienes verdaderamente temor de Dios. Ahora se ve, ahora se evidencia. Es por eso que Pablo da las gracias por las pruebas. Son las oportunidades que nosotros tenemos de poder demostrarnos a nosotros mismos y de demostrar a los demás que somos verdaderamente hijos de Dios. Pone otro ejemplo, que es el ejemplo de Rahab, famoso caso de Rahab, llamada así vulgarmente como un apodo la ramera, porque ese era, si se quiere, su oficio allí en Jericó donde vivió. Una mujer de fe. Ahora, la pregunta a todo esto sería, ¿de dónde sale la fe de Rahab? Tenía acá unos versículos para leer. En Josué capítulo 2, muy rápido, no quiero demora, pero ahí tenemos la historia de Rahab. Josué capítulo 2, allí tenemos el caso de Rahab, verso 9, 2:9, está hablando allí con los espías que habían sido enviados y van a parar a la casa de Rahab. Rahab le dice esto, dice 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído, fíjense la expresión, porque hemos oído que Jehová hizo caer hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vos. ¿Qué dijo ahí? Hemos oído. Hay un texto conocido en el Nuevo Testamento que dice que la fe viene por el oír. Rahab de Jericó oyó, escuchó toda la historia de Israel, llegó a sus oídos, que Dios los había liberado de Egipto, que secó el Mar Rojo, que pasaron en seco, que los hizo circular por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que destruyó los primeros enemigos y ahora estaba llegando a Jericó, la cual también iba a ser destruida. Ella escuchó esto y creyó en todo aquello que escuchó y creyó verdaderamente que Jehová es el Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Ella había creído, pero no podía expresarlo en ninguna obra, ni decirlo en ninguna obra. Llegaron los espías a su casa y allí tuvo la oportunidad de poder expresar las obras de su fe. Escondió a los espías y finalmente los hizo escapar. Pero antes de esto les hizo prometer que cuando Israel entrara a destruir Jericó, iba a preservar la vida de ella y de su familia. Un detalle importante, la casa de Rahab estaba construida sobre el muro de la ciudad. Cuando Israel va a entrar y hace sonar las bocinas, dice la Escritura que los muros se derrumbaron. Quiere decir con esto que el trozo del muro donde estaba la casa de Rahab no se derrumbó, no se cayó. Y ahí estaba por la ventana ese cordón rojo que es la señal que indicaba que el fuego iba a poder destruir todo, menos esa casa. Ahí estaba Rahab, ahí estaba su familia, ahí estaban todos que como Rahab también habían creído. Rahab creyó e hizo una obra para expresar su fe. Y pasó a ser Rahab una mujer de fe tan notable que todos sabemos que la historia la pone a ella dentro de la línea genética de la familia de la cual el Salvador vendría a la tierra. Maravilloso, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Cuando creemos verdaderamente, tenemos que tener obras. Quiero simplemente detallar algunas obras muy sencillas que seguramente ustedes
las pueden ubicar perfectamente. El creyente en Jesucristo, que ha creído de corazón, tiene obras de arrepentimiento. Una de las primeras obras de arrepentimiento. El apóstol Pablo era alguien así. El apóstol Pablo era un penitente permanente. Permanentemente él se estaba como castigando por el recuerdo de su vida pasada. Yo he sido un perseguidor de la iglesia. Yo he perseguido al Señor Jesús a través de ella. Alguien podría decir, bueno, pero Pablo, escucha, olvídate de eso porque ella perdonó tus pecados. No podía olvidar la culpa de las cosas que en los días de su ignorancia él había hecho. Un arrepentimiento constante, un pesar, un dolor por haber vivido aquel tiempo en la ignorancia, viviendo en sus pecados. Obras de arrepentimiento, obras de arrepentimiento, obras de piedad secreta. Las obras de piedad secreta son esas acciones de un creyente sincero que espontáneamente hace que el creyente busque sus momentos de adoración y de oración al Señor. La oración no es una obligación, es una necesidad. Y el creyente verdadero lo siente. El creyente verdadero siente necesidad, y lo marco con mayúsculas y comillas, necesidad de orar. Y todos los días. No puede dar un paso al comenzar la mañana si antes no encomienda su vida delante del Señor. Esas son las obras secretas que solamente el Señor puede ver en la vida del corazón. Esa necesidad de vínculo, esa necesidad de comunión, esa necesidad de aprender la palabra de Dios, de conocer las Escrituras. Nadie le da matracas para que agarre la Biblia. Lee la Biblia, solo la busca porque tiene necesidad de leerla. Porque allí está el consejo de su Padre para su vida, para librarlo de todos los males de este mundo. Obras de obediencia, obras de obediencia. Nuestra voluntad se rinde ante la voluntad del Señor. Pablo delante de su pueblo cuenta su testimonio y dice que cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, lo primero que dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Es decir, que a partir de ese momento él rendía su voluntad a los designios del Señor para su vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué dispones tú para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Obras de obediencia, obras de separación. El creyente verdaderamente convertido se separa del mundo, siente rechazo a las cosas del mundo, no puede oír las cosas terribles que suceden en el mundo, le hacen mal a su vida, hacen daño a su corazón, quiere aislarse, quiere mantenerse limpio, quiere mantenerse alejado de las contaminaciones del mundo presente. Finalmente, las obras de amor, como hemos hablado en la reunión anterior, ¿no es cierto? La bandera de Cristo, de su amor. Hay amor puesto en el corazón del Hijo de Dios. Y ese amor que está puesto en su vida, no lo puede ocultar tampoco, lo expresa, ama con el amor de Jesucristo. El mismo amor incondicional. Que verdaderamente podamos examinarnos y ver si verdaderamente hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Estemos en paz si estas obras están verdaderamente presentes en nuestra vida. Y si no es así, bueno, clamemos por nuestra vida espiritual, clamemos por nuestra vida cristiana. Creo yo que estamos de hace un tiempo pasando por una situación de crisis espiritual muy notable, porque ante el avance de la maldad en el mundo, hay un mundo cristiano bastante quieto, me parece, bastante quieto y tranquilo. Estamos demasiado encerrados en las iglesias. Con mayor atrevimiento necesitamos que con valor nos podamos definir como creyentes ante el mundo, sin ninguna identificación con el mundo, podamos proclamar las verdades del Evangelio que hemos conocido. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche que hace.